Bueno, vamos a iniciar esta charla. La idea de este año ha sido dar un par de charlas, tanto en el primer semestre como en el segundo, que más que ser racontos enciclopédicos o históricos, fueran más bien conceptuales y que fueran útiles para justamente para pensar ustedes los trabajos, las ideas, los proyectos. Es decir, que sean charlas, es más, y hago un comentario aparte, vayan, cualquier duda o pregunta que tengan mientras voy hablando, la van poniendo en el chat, como si estuviéramos en el aula y me interrumpen, ¿no? Y contesto o charlamos. No hay por qué seguir un orden lineal de todas las imágenes. Si hay alguna pregunta, paramos y la charlamos. Y justamente porque es eso, la intención es que sea una charla para brindar o tener material de reflexión y pensamiento para los trabajos. ¿Qué pasa? Que no me está funcionando el... Ahí está. Ahí está. Josep Luis Mateo, que es un gran arquitecto catalán y aparte es docente, en un texto que a mí me provoca inquietud, por llamarlo de alguna manera, dice esto, ¿no? Que el contexto ha dejado de ser este elemento vital de referencia para cualquier proyecto. Y en gran medida esto tiene que ver con un estatus que tuvo el contexto, por ejemplo, en mi época de formación, los años 60, 70, 80, donde el contexto, y cuando hablo de contexto, y también Josep Luis Mateo acá hablaba de contexto, en términos de lo físico, lo material, la arquitectura, las calles, más que las calles, en esa época se hablaba de lo que estaba construido, era como lo vital y básico para pensar cualquier objeto arquitectónico. Y tanto es así que se hablaba como elemento del genius loci, en latín, el genio del lugar, que había que entender todo eso antes de proponerse cualquier, llamémosle, imagen arquitectónica. Y acá Josep Luis Mateo replantea de manera radical este pensamiento, diciendo que en realidad eso ya es obsoleto. Me parece que este es el comienzo, un buen comienzo para esta charla. Y entonces vamos a ver de dónde surge lo de fact context, que tiene que ver con un texto de Rem Koolhaas, donde él habla en este libro, es un libro que para mí, personalmente opino, debería estar en la biblioteca de cada arquitecto, lamentablemente es muy caro y está solo en inglés. Cuando habla del concepto de lo grande, bigness, lo XL, dice, ¿no?, que esto que está aquí en el texto, que todo esto juntos, estos quiebres con la escala, con la composición, todos juntos estos quiebres con la escala, con la composición arquitectónica, con la tradición, con la transparencia, con la ética, implican un corte final y más radical. Lo enorme no forma más parte del tejido urbano. Existe, a lo sumo coexiste. Su trasfondo es a la mierda con el contexto. Él no está diciendo que esa es su opinión al respecto, sino que es una descripción de los nuevos artefactos arquitectónicos que aparecen en la década de los 90, a partir de los 90. Y creo importante hacer esta aclaración porque a partir de esta mirada descriptiva sobre los nuevos objetos arquitectónicos de Koolhaas, los críticos de Koolhaas, los críticos que no leen a Koolhaas, empezaron, y yo estuve en una conferencia multitudinaria donde un arquitecto se paró cuestionando severamente a Koolhaas porque Koolhaas
dice que no hay que darle bola al contexto. No, Koolhaas no dice eso. Koolhaas dice en esta parte del texto nada más que los nuevos objetos enormes arquitectónicos son los que adolecen de esta falta de referencia a contexto. Y esto es importante porque hablando de contexto, también podemos ver cómo todos nosotros muchas veces opinamos sacando de contexto, que es una frase que está tan de moda, los dichos de las personas. Entonces, veamos de qué se trata cuando hablamos de contexto. Y estas son las definiciones que podemos obtener si googleamos en cualquier diccionario digital, ¿no es cierto? Y nos permiten entender que contexto es aquello que de alguna manera rodea lo que nosotros queremos investigar, estudiar, describir, etc. Ahora, lo que debemos y nos interesa o me interesa en esta charla ampliar es aquello de que el contexto es mucho más que lo físico. Porque lo físico, efectivamente, la ciudad es nuestro elemento, pero también es el contexto social, el contexto económico en el cual nos movemos, porque este contexto es el que en definitiva construye las diferentes estructuras físicas de la ciudad. Claro está que es lo físico con lo cual los arquitectos nos movemos, es nuestra disciplina. Pero también es cierto que muchas veces, y en general, hacemos un recorte bastante parcial de lo físico, de lo cual nosotros hablamos cuando hablamos de contexto, dejando de lado una gran parte del contexto arquitectónico, urbano, en el cual tenemos que trabajar. Pero también tenemos otro contexto, que es el contexto disciplinar. Es lo que Bourdieu llamaba el contexto que valida las ideas, el contexto disciplinar, que es con el cual cada uno de nosotros y las corporaciones, por llamarlo de alguna manera, organizan las ideas, los pensamientos, y les da sentido y validez. Como quien dice, las canoniza. Y esto ha sido así a través de los tiempos. Si tenemos que hacer una referencia clara a una posición radical frente al contexto, bueno, el movimiento moderno es la primera instancia, el primer momento en la historia donde aparece la idea de, llamémosle, violento corte con el contexto, la idea de no romper, disolver el contexto, porque la idea es construir un nuevo contexto. Es decir, aparece algo novedoso que es, no solo, porque no es que nadie antes sabía que había un contexto, sí, todos trabajan con el contexto, pero aparece la idea de que el contexto no es algo dado y, llamémosle, eterno y final, sino que podemos construir contexto. Y así el movimiento moderno, y que tiene que ver con un contexto social, político, que está relacionado con la Primera Guerra Mundial, la destrucción moral y física de un mundo, el mundo europeo, se propone básicamente la reconstrucción, o más que la reconstrucción, porque la reconstrucción implica de alguna manera volver a construir lo que ya estaba, propone la construcción de un nuevo mundo. Y ese nuevo mundo destruye o propone destruir todo el viejo contexto, el tejido de la ciudad tradicional, todas las culturas que tiene con el vecindario, bueno, tal como lo describe el sociólogo Frederick Jameson, y llegar al sumum de la propuesta de Le Corbusier para el corazón de París, que es decididamente demoler todo lo existente, todo lo viejo, para proponer sus villes radies. A partir de este contexto ideológico, por llamarlo de alguna manera, la vivienda se transforma en el nuevo contexto de reflexión.
la vivienda masiva nunca había sido hasta ese momento digna de consideración arquitectónica, o por lo menos no digna de una investigación tan profunda y extensa como lo fue el movimiento moderno. Piensen que para los griegos, para quienes, estoy hablando de 3000 años atrás, para quienes la arquitectura era la mayor de las artes y que incorporaba la escultura, la pintura, etc. Cuando hablaban de arquitectura, hablaban de la arquitectura sagrada. La vivienda no era arquitectura, era mera construcción. Y así podemos hablar a través de los siglos, estudiar que la arquitectura focalizaba en los grandes edificios institucionales y a lo sumo en el Renacimiento en las grandes residencias o villas o palacios de la nobleza, reyes, etc. Pero es aquí, en el movimiento moderno, donde la vivienda social, la vivienda popular, se transforma en el nuevo contexto de pensamiento, reflexión y desarrollo. Y es muy interesante ver cómo aquí, en este desarrollo proyectual, pero que el proyecto, más que proyecto, es un manifiesto intelectual, también la reconversión de otros valores, porque si comparamos los proyectos de Le Corbusier y Mies, la Weissenhof de Stuttgart, esto es el año 27, y no me voy a poner a hacer una referencia histórica porque sería muy largo, lo pueden estudiar. Si analizan las plantas de Le Corbusier y las plantas de Mies, verán que Le Corbusier trabaja con la variación en corte. Cada planta es distinta y el corte hace un recorrido, como lo ven en fachada, desde la planta baja, ascendiendo y pasando a los diversos niveles. Y Mies, a diferencia de Corbusier, hace una variación en planta, en horizontal, y muestra a las plantas cómo los tabiques pueden ser móviles, cambiar la diversa articulación de los espacios. Más allá de esto que se redescubre hoy o se revaloriza hoy, tal como dice Margaret Campbell, y Beatriz Colomina lo confirma, en el sentido de que hubo también en este contexto histórico que les decía antes de la guerra, había también una condición de salubridad, porque hubo ustedes saben, en la Primera Guerra Mundial, en esa época hubo una famosa pandemia de la gripe española, que murieron no sé cuántos millones de habitantes, y una pandemia de tuberculosis, creo, y por eso esta imagen, estas terrazas para tomar sol relacionados, pero nunca, la verdad, en la historia de la arquitectura se planteó mucho eso. Pero un elemento, y por eso hago hincapié en esto de la horizontalidad de Mies con respecto a la verticalidad de Le Corbusier, porque si analizamos este ejemplo tan conocido, ¿no?, de las casas con 3 patios de Mies, y que es un ejemplo bastante extraño de Mies porque no estaba referenciado a ningún sitio, es decir, no era un proyecto para un lugar determinado, era más bien una especie de ejercicio intelectual. De alguna manera contradecía los paradigmas que proponía el movimiento moderno. Fíjense que la casa, y en la vista se lo ve, está encerrada en gruesos muros, ¿no? Que fíjense la diferencia entre los muros perimetrales y los tabiques etéreos de la vivienda. Como que acá Mies plantea un contexto privado, absolutamente privado, diferente al que planteó, totalmente opuesto al planteado por Le Corbusier, pero a su vez una cuestión que tiene que ver con la horizontalidad absoluta, la relación entre el interior y el exterior, que de alguna manera tiene que ver con otra condición, que había sido una cuestión inmanente al pensamiento, por lo menos occidental. Y este pensamiento tiene que ver, o esta transformación del pensamiento, tiene que ver con la aparición de nuevas ideas y con
lo que planteaba Nietzsche, que Mies era un gran lector de Nietzsche, y de alguna manera tiene que ver con la, por decirlo de alguna forma, con la muerte de Dios, con la desaparición de lo divino. Y en este sentido, la arquitectura de Mies no tiene iluminación cenital, nunca. Nunca tiene una ventana en el techo o brindando lo que ha sido interpretado como la luz divina en las catedrales o incluso en muchas obras no religiosas, pero que tienen que ver con la idea de lo sacro. Definitivamente con Mies la arquitectura se hace secular. Desaparece lo sagrado en términos de religiosidad o Perdón, hay una interferencia. No sé. ¿Hola? Ahí está. Mies, más allá de las otras consideraciones que se hacen y se pasan sobre su arquitectura, en esta cuestión que estamos hablando del contexto, lo que hace es eliminar el contexto sagrado, elimina lo divino. Porque lo divino había estado presente y era parte de la arquitectura de manera inherente, era como respirar. Incluso en las vilas... Sí, perdón, alguien que tiene el micrófono prendido. Pablo. Bueno. En la Villa Rotonda o Villa Capra o Bárbaro que Palladio construye en 1570 aproximadamente, que es una villa residencial, claramente está esta relación entre lo terrenal y lo divino, es decir, la construcción geométrica y la cúpula como el espacio sagrado donde lo doméstico y lo más trascendental se encuentran en el corazón de la vivienda. Y esto ha permeado toda la arquitectura a través de los siglos. Y acá viene otro aspecto contextual, que es cómo un arquitecto o un pensamiento arquitectónico se transfiere, se difumina y excede el espacio físico que le es propio. Palladio, un arquitecto del Véneto, en una época, estoy hablando del 1500, donde no existían ni medios masivos, ni televisión, ni mucho menos internet, se difunde notablemente. Es un fenómeno realmente a investigar cómo se difundió Palladio, de una manera casi, diría yo, sin referente en la historia de la arquitectura, comparando por la época y los medios de difusión, y llega a Inglaterra, y de Inglaterra llega a Estados Unidos, y va transformando, y aún hoy hablamos de arquitectura palladiana, lo cual es excepcional porque no hay ningún otro arquitecto que le haya dado el nombre a un estilo. No existe el estilo lecorbusieriano, existe la arquitectura moderna, pero hay lo que se llama arquitectura palladiana. Y eso también interesa en términos de contexto, es decir, cómo adoptamos imágenes, ideas, pensamientos traídos o exportados o importados desde latitudes absolutamente ajenas o lejanas. ¿Por qué referencia a Palladio y cómo se expande? Y porque el movimiento moderno se expande y llega a la Argentina. Y estaría bueno explicarnos por qué la Argentina adopta esta caracterización arquitectónica de una manera muy potente, no digo masiva, no es que la Argentina se llenó de arquitectura moderna, más allá de que comparativamente sí hay mucha arquitectura moderna, pero sí fue impactada en términos intelectuales, en términos de discusión.
Alejandro Bustillo le hace el proyecto a Victorio Campo en 1928, su casa que es hoy museo, que recomiendo cuando vayan a Buenos Aires, vayan a visitar, en el año 28. Sin embargo, Bustillo, que ustedes saben, es el autor de grandes obras, el Banco Nación, el Hotel Yao Yao, es decir, obras de otro carácter. Le hizo la obra porque Victorio Campo le pidió que se le hiciera porque ella quería que él lo hiciera, pero él no le gustaba esto. Tanto, fíjense lo que dice él ahí, él no quiso firmar esta obra, porque le parecía un engendro, es decir, él lo hizo porque sin duda tendría una relación de amistad o no sé, social o de familia, y le hizo el proyecto, pero renegó de ella totalmente. ¿Por qué? Porque justamente esta obra cae en un barrio que es Palermo Chico, de casas decimonónicas, de mansardas francesas, con un estilo parisino absoluto. Y entonces la pregunta es, ¿por qué por qué Victorio Campo pretende esta arquitectura? Más allá de que haya un gusto personal. Bueno, yo creo que también tenemos que entender el contexto social intelectual. La foto que tienen ahí, sacada en la escalera interior de la Casa Victorio Campo, es un encuentro de la élite intelectual de Buenos Aires en el año 30. Entre ellos está Jorge Luis Borges, Eduardo Mallea, Sul Solar. Y la élite intelectual, al igual que la alta burguesía, especialmente porteña, siempre estuvo influida o pendiente de la cultura europea y fundamentalmente francesa. Es decir, ustedes sabrán que Buenos Aires se pretendía ser la París de Sudamérica. Y por eso también mucho del urbanismo de Buenos Aires tiene que ver con eso. Entonces, es bueno entender que el contexto físico, la arquitectura, también depende de un contexto intelectual de la sociedad que mira hacia determinados lugares para dar cuenta de sus espacios, de sus formas, de sus arquitecturas. Y la ciudad de Buenos Aires, evidentemente, tuvo mucha arquitectura racionalista, en particular Virasoro, Bonet, Joselevich, muchos de estos excelentes edificios llenaron la ciudad para una burguesía ávida de esta novedad venida de Europa. No me interesa en este momento el análisis de la obra arquitectónica, sino la reflexión sobre el contexto social, cultural que le da cabida. Vamos a saltarnos unos 50 años más o menos para esto a mí me encanta, ¿no? Cómo nosotros tenemos que vivir minuto a minuto, pero para hacer estas cosas, leer una novela o hacer una película, nos saltamos 50 años sin ningún problema y hacemos cuenta que no pasó nada. Pero pasaron muchas cosas. ¿Cómo es? Pasaron cosas. Pero lo que a nosotros nos interesa en este momento son los puntos de quiebre, ¿no? El movimiento moderno. Y en eso sí, efectivamente, en esos 40, 50 años pasaron cosas y entre otras, obviamente, un caldo de cultivo que lleva a lo que se denomina la tan famosa posmodernidad, que tiene mucho que ver con, sí, con las guerras, con la Segunda Guerra Mundial, en particular con guerras que no nos tocan a nosotros de cerca, pero sí que tocan en su impacto, que fueron la guerra de Corea y la guerra de Vietnam. ¿Por qué? Porque transformaron la capacidad o la visión de la juventud en ser partícipes de las decisiones, de las acciones sociales. ¿Por qué? Porque eran estos jóvenes los que iban a la guerra y los que se morían en la guerra, y los que empezaron a ser los que se rebelaban de manera social, masiva, como fue el Mayo francés, la Primavera de Praga, y aparecen fenómenos como en la música, los Beatles, ¿no? Como una cosa inédita,
que está relacionada también con los medios masivos, con la radio y la discografía, y la llegada a la Luna como fenómeno que engloba a la humanidad toda detrás de un evento social, más que social, tecnológico, histórico, que no tiene diferencias ideológicas, digamos, y sí los que sí tienen diferencias ideológicas, como la caída del muro de Berlín. A lo cual se agregan, obviamente, los avances tecnológicos que llevan a desarrollo de la informática, digitalización, etc. Y interesa en este caso entonces la definición de este filósofo, Oscar del Barco, cómo se transforma lo que ha sido la sociedad industrial a una sociedad más tecnológica y de servicios, y se modifican las jerarquías, donde entra a tener un peso mucho mayor la imagen. Y la imagen como posibilidad de transformar lo real y hacernos ver quizás lo que no es decir, la simulación. Dentro de la arquitectura, este proceso, este desarrollo, que como decía, también incluye el replanteo, los cuestionamientos críticos a los dogmas de la modernidad. En los años 60 y principios de los 70 aparecen varios textos que son fundamentales, que son claves también para entender lo posterior en este contexto de desarrollo reflexivo y ejecutivo. Cuando digo ejecutivo, digo de proyectos reales. Primero, en 1961, un teórico e historiador inglés, Gordon Cullen, edita el libro Townscape, el paisaje urbano, donde contrasta toda la visión planificadora del movimiento moderno, de la planificación, el zoning, las áreas, etc., por una idea más de lo existencialista, lo fenomenológico, la idea de cómo se vive el espacio. Y realiza este libro con unos dibujos maravillosos, donde aparece la tridimensionalidad, porque en general la mayor parte de la planificación moderna estaba basada en planos bidimensionales, cortes, plantas, etc. No es que Le Corbusier no tuviera, obviamente tenía una imagen tridimensional, pero acá aparece otra cuestión, y por supuesto aparece el contexto existente. Y sus dibujitos son maravillosos en ese sentido. Por otra parte, Aldo Rossi edita alrededor del 66 La arquitectura de la ciudad, donde de manera más teórico-conceptual remite al desarrollo de la ciudad para encontrar los arquetipos que deberían dar cuenta de los procesos y las propuestas de las nuevas urbanizaciones o desarrollos para la ciudad contemporánea. Digamos, no en oposición, pero quizá en oposición oceánica, en Estados Unidos Robert Venturi propone complejidad y contradicción en la arquitectura en el año 62, creo, bueno, ahí dice 66, donde en vez de trabajar como Aldo Rossi o pensar a partir del concepto, de la historia, Venturi trabaja más con la percepción sensorial de los espacios existentes, en términos de romper con los dogmas, llamémosle, de la pulcritud moderna. Y entonces trabaja, y por eso lo complementa con Aprendiendo de Las Vegas, escrito con Denise Scott Brown, su esposa, donde de alguna manera repropone lo popular como gran tema de la arquitectura. Y finalmente, aunque no final, porque acá falta el libro Ciudad Collage de Colin Rowe, Rob Krier hace una especie de catálogo de los espacios urbanos de las ciudades que deberían ser estudiados para reconfigurar la planificación urbana.
Pero como verán, estos libros que han sido, de alguna manera, la bibliografía básica que hemos usado muchos de nosotros, al igual que los previos de Benévolo, las historias de la arquitectura, todos son libros construidos en el mundo europeo y o norteamericano. Muy pocos ha habido en el mundo latinoamericano, y el que lo ha habido, como Marina Weissman o varios otros, son de alguna manera epidérmicos de estos otros. Son construcciones a partir de las construcciones conceptuales traídas de Europa, fundamentalmente. Aldo Rossi no hace solo escritura, sino que traslada este pensamiento a su obra arquitectónica. Y su obra arquitectónica se dirime en el contexto intelectual, es decir, no remite al contexto inmediato físico que haya en el entorno, sino que trabaja con el contexto histórico de los arquetipos arquitectónicos. Y ahí este dibujito maravilloso que nos muestra esta idea de columna, plano, cuadrado, es decir, las figuras geométricas por excelencia, y la abstracción absoluta de la arquitectura. Bueno, si le siguen la historia a Aldo Rossi, verán que con los años transformó bastante esta abstracción blanca para llegar a otros, yo diría, engendros bastante coloridos que poco tienen que ver con esto. Pero más allá de eso es interesante entender, en este caso, de qué contexto o a qué contexto refiere Aldo Rossi con sus proyectos, que no es el contexto físico inmediato, sino que es el contexto disciplinar de los elementos de la arquitectura y los arquetipos. Venturi, en cambio, sí refiere a los elementos contradictorios de lo, llamémosle, la arquitectura formal y la arquitectura informal. Si ustedes ven, esta fue su obra que lo hizo más famoso, una vivienda, la vivienda de su madre. Utiliza la simetría, pero la rompe con pequeños detalles y con algún elemento icónico popular, como este arquito o esa ventanita cuadrada. Y Robert Venturi, siendo bastante sarcástico, le opuso al less is more de Mies van der Rohe, el less is more. Si lo ven en castellano, claro, no es lo mismo porque el juego de palabras no funciona igual, pero el menos es más se transforma en menos es aburrido. Pero en inglés suenan exactamente igual. Es decir, no solo hubo una crítica, sino una confrontación no solo arquitectónica, sino textual. Es decir, las ideas también se transmiten con texto, y si no, piensen en el impacto de la frase de Mies, menos es más, cómo se mantiene aún vigente en los discursos, aunque muchas veces dudemos de qué es lo que realmente queremos decir. Pero años más tarde, en esta posmodernidad tan exagerada, tan ampliada, en sus primeros proyectos, que fueron fundamentalmente dibujos, para el concurso de la extensión del Parlamento holandés de OMA, Rem Koolhaas repropone, aparte modifica las características de la representación arquitectónica. Hoy en día quizás ustedes están acostumbrados, pero en aquella época no estábamos acostumbrados a ver estas axonométricas medio deformadas, ¿no?, que daban una especie de punto de vista diferenciado y que nos obligaban a ajustar el ojo para tratar de entenderlas bien. Y lo que decía Koolhaas en ese momento, y de vuelta desde el panorama europeo, es que el nirvana contextualista entra en colisión, es decir, entra en conflicto con cuando se encuentran lo imaginado, el ideal que se pretende, el contexto, y las reales necesidades empíricas, es decir, las demandas que empezaba a tener la sociedad ya en esta época, que aparecen los programas grandilocuentes. Y lo que dice Koolhaas en otro texto es
que esto parece algo esquizofrénico, por supuesto que, insisto, está en el contexto europeo, que por un lado aparece esta idea de preservación absoluta del contexto, está hablando de las ciudades históricas europeas, mantenerlas como si fuera un freezer, un congelador, pero por otra parte, la demanda de dinamización, de activación, de actividades que entran en colisión y en conflicto con esta actitud de preservación. Entonces, que en esta cuestión del contexto y el patrimonio hay una dicotomía que requiere un pensamiento y una toma de actitud para resolverla de una manera que no va a ser una manera, como quien dice, armónica, va a ser tomando una posición clara respecto a estas cuestiones, que tiene que ver una posición respecto a la historia, al patrimonio, etc. Zaha Hadid, para la misma época, y vuelvo a hacer énfasis en cómo se modifica el contexto de representación, se hace famosa con en este concurso en Hong Kong, que trabajando en un sector, sí, se ve el cursor ahí, ¿no? Sí, en las colinas que rodean a Hong Kong y tienen que hacer una especie de club social privado con habitaciones, etc. Lo que ella hace es tomar del contexto, ¿qué es el contexto? La ciudad de Hong Kong, que está ahí en la bahía, llena de torres y edificios, y dice que ella arrastra los edificios hacia la colina, y como para arrastrarlos tiene que ponerlos horizontalmente, los arrastra y los clava en la colina, como dé lugar. Y así quedarán los edificios que estaban en el contexto puestos en esta colina. Estas dos propuestas de Koolhaas y Zaha Hadid sirven para entender estas nuevas modalidades, estas nuevas formas alternativas de reflexionar y pensar el contexto. Y las pongo en juego porque justamente son las que al menos a mí me hicieron reflexionar en aquella época, que el contexto era el genius loci, era intocable, era la piedra filosofal de todo proyecto. Y no se nos permitía, digo no se nos permitía porque nosotros mismos aplicábamos orejeras, visiones alternativas de entender qué es el contexto y de qué contexto estamos hablando y cómo utilizarlo proyectualmente. Mientras tanto, en otro lugar de Ciudad Gótica, y esto sí que es Ciudad Gótica, oscura, Clorindo Testa hizo una obra que para mí es una genialidad. Sin tanta teoría, y eso es lo que a mí me fascina, porque yo creo que si a Clorindo Testa si le pedían que explique esta obra, hubiera dicho, vayan, mírenla y listo, no tengo mucho para explicar. Pero si la tengo que explicar dentro del contexto, es una genialidad porque yo escribí esto hace muchos años respecto a esta obra. Como anécdota, no hace falta que yo la describa porque está ahí digo lo que creo de la obra, pero yo tenía 7 años, creo, más o menos. Yo vivía en Buenos Aires, y una mañana de invierno, un sábado, domingo, mis padres dijeron, vamos a ir a ver una obra que todo el mundo está hablando, que hay que ir y verla, porque era el Vox Populi de ese momento en Buenos Aires. Y mis viejos nos llevaron, a mi hermano y a mí, yo me acuerdo, era una mañana de invierno, gris, yo con mi sobretodito parado ahí enfrente, acá en esta esquina de acá, mirando esto y pensando para mí adentro, ¿qué mierda me han traído a ver esto? Que es un queso agujereado. ¿Qué es lo que le ven a esto? No entendía absolutamente nada. Entonces, hay 2 reflexiones ahí. Primero, que ya de adulto, estudiante de arquitectura, pude entender la genialidad de esta obra. Pero segundo, y no menos importante, cuando hacemos arquitectura, nunca pensamos en los niños.
porque para los niños esto es aterrador. Entonces, cuando piensen en el contexto, también piensen en el contexto infantil. Y la otra obra es el ATC, donde lo que se pidió fue hacer un canal de televisión en el lugar, como bien dijo Jujo Solsona cuando vino acá a Córdoba, hace muchísimos años, en un lugar donde no había que hacer nada, había que dejar parque. Entonces, lo que hicieron fue básicamente, lo explicó con un corte él, que era hacer un corte que decía, bueno, vamos a tomar la altura del barrio, que era esta altura, no había estos edificios todavía, esta era la altura del barrio, y un techo que se convierte en plaza parque para engancharse con la plaza parque que ya existía. Y los elementos de los ¿cómo se llama? De los sets de televisión que aparecieran como aparece la Facultad de Derecho. Es decir, abstraer los elementos más elementales del entorno y transformarlos ¿para qué? Para construir lo que ellos creían que había que mantener, que era la plaza parque. Entonces, entre estos dos ejemplos de cómo construir con el contexto físico, pero dándoles una nueva valencia, una nueva identidad, que no es remedar lo que está, hacer las fachadas macizas de hormigón, sino que es trabajar con esta dualidad de los materiales, los huecos, transformar esta idea de muro en doble muro, donde lo que era macizo se transforma en ahuecado y lo que era hueco se transforma en macizo y homogéneo, donde el interior se mete, lo exterior se mete en el interior, donde lo principal no es el tema que se pidió, sino lo que estaba y lo que no se debió haber alterado. Pensamos que debemos siempre tener estas reflexiones alternativas que van más allá de la mera descripción del contexto. Lo cual nos trae a Córdoba. Y quizá muchos de ustedes no lo imaginen o no lo vean, pero hasta los años 60 Córdoba era una ciudad blanca, básicamente. Los edificios tenían terminaciones de revoque o pinturas, era una especie de color entre blanco y arena. Y también hay algo, y hago una parte en este sentido, hay algo bastante, diría yo, lamentable, que si empiezan a googlear buscando fotos de Córdoba, los años 60 van a encontrar muy pocas fotos. Es más, las pocas fotos que van a encontrar están relacionadas con el cordobazo, pero que son estas dos de abajo que ustedes tienen ahí. Pero pareciera que no hubo un archivo, o no hay, o no está googleado, digamos, un archivo fotográfico de la ciudad de Córdoba de esos años. Pero, ¿por qué esto me parece interesante? Porque este era el contexto hasta que apareció el Togo Díaz. Y el Togo Díaz redefinió totalmente el contexto físico, perceptual de la ciudad. Y lo hizo a partir no de pensar cómo es el contexto en términos de percepción, de que si es blanco o no es blanco, sino que lo hizo a partir de un pensamiento intuitivo y racional en el que aunaba varias cosas. La primera es que, a diferencia de la mayor parte de nosotros, la comunidad de arquitectos, que mirábamos mucho a la cultura europea, Le Corbusier, a Mies, etc., su gran maestro era Frank Lloyd Wright. Él era un admirador de Frank Lloyd Wright. Ese era su contexto intelectual. Pero luego, lo que él miró, lo que él pensó, lo que él elaboró, fue el contexto productivo. Y el contexto productivo decía que en Córdoba había muy buenos hornos de ladrillo.
y a su vez que el ladrillo es un material muy noble que no requiere mantenimiento ni cobertura. Entonces, de esta simbiosis hizo una nueva imagen que le costó convencer a sus socios y a los clientes de los primeros edificios ladrillos, porque en Córdoba no había edificio en ladrillo visto. No había ningún edificio en ladrillo visto. Es más, había incluso poquísimas casas en ladrillo visto. Todo era blanco, blanco encalado. Y fíjense que acá yo hago una analogía con Palladio. Yo creo que si bien no impactó quizás a nivel universal como Palladio, pero impactó a una ciudad como ningún otro arquitecto que yo conozca ha impactado a otra ciudad. Porque lo que era una ciudad blanca, todos los edificios que ustedes ven abajo no son del Togo de Dios, son de otros arquitectos. Y podemos sacar miles de fotos en el Nueva Córdoba, en el centro, en Barrio General Paz, de edificios en ladrillo visto, que transformaron absolutamente el contexto de la ciudad, como la vemos en esa foto de ahí arriba, que fíjense, ¿no? Totalmente blanca. Entonces, interesante esta frase de Edouard Bru, que es un teórico catalán, donde habla que lo contextual es la base decisiva de la formalización, pero entendido lo contextual como el uso de las técnicas y materiales próximos, y a su vez entendidas como su duración y permanencia en el tiempo. El Togo, sin duda, habiéndolo conocido, nunca pensó esto como una teoría conceptual del contexto. Simplemente era, como dice Edouard Bru, era un realista y tenía una intuición genial. Y también el Togo llegó a estas últimas décadas a lo que Koolhaas llama bigness, lo grande, con lo que empezamos. Aquello que hizo decir a Koolhaas que estas cosas se mueven más allá del contexto del entorno. Es decir, por su magnitud, por su escala, disuelven, como quizás lo querían el movimiento moderno, pero de una manera totalmente perversa, los cánones de la tradición urbana, del parcelamiento, de la arquitectura, en una otra escala, en una otra autonomía absoluta, que quizás es el resultado de los cambios de la sociedad, y no voy a opinar si buenos o malos, pero que tiene que ver con esto que decía también previamente, el cambio de una sociedad industrial a una sociedad tecnológica, de servicios, etc. Y así aparecen, por ejemplo, en nuestra ciudad, los grandes bichos, los grandes monstruos, ¿no? El Carrefour sobre la Avenida Colón, el Libertad, fíjense cómo impactan en el tejido, ¿no? Y Rem Koolhaas, con su habitual sarcasmo, ingenio, lo primero que hace no es cuestionarlo, sino que es describirlo. Y dice algo que es muy interesante. Es un dominio, la enormidad es un dominio teórico. En un paisaje de desorden, desmontaje, disociación, negación, el atractivo de la enormidad es su potencial. Y a mí siempre me interesa, pues a mí me interesa mucho Koolhaas, porque parte de la descripción, donde no deja de describir lo que en principio para nuestra cultura son aspectos negativos, para buscar el potencial positivo desde el cual trabajar. Es decir, no es ni optimista ni pesimista, él trabaja con cómo puedo transformar la realidad a partir de entenderla, describirla y buscar su potencial. Y entonces esta es nuestra nueva realidad contextual. Lo grande, lo enorme, lo que está más allá del tejido tradicional. Y aparecen en gran medida en virtud de dos, llamémosle, usos que se han vuelto masivos en las últimas décadas.
el consumo y el movimiento. Y les voy a pedir un minuto para ir a buscar un vaso de agua porque casi no puedo hablar. Un segundo. Bien. Consumo y movimiento. La sociedad, vivimos en una sociedad consumista. Y también consumismo, me salió bien Gaby, consumismo, turismo. Viajamos. Hasta los años 70, 80, viajar a Europa era cosa de ricos, pero no de muy ricos. Un viaje a Europa era para gente de mucho dinero, y que era tan caro el viaje que la gente se iba por 45, 60 días. No había viajes de 20 días a Europa. Y yo me acuerdo, la gente se iba, yo tuve muy pocos familiares que viajaban, unos tíos, y se hacían fiestas de despedida, porque era como una cosa, un evento que alguien viajara a Europa o a Estados Unidos, no era normal. Y viajaban con muchas valijas, porque se iban 60 días y se llevaban valijas, cosas. Bueno, por eso el cambio de la industria del turismo, de los viajes, también ha hecho el cambio en estos espacios arquitectónicos, que son los aeropuertos, las estaciones de trenes, que se han convertido casi, diría yo, en parte de nuestro acontecer, no digo cotidiano, pero en parte de nuestro acontecer. Diría que hasta los años 70, 80 había mucha gente que nunca había ido a un aeropuerto, no iba para nada a un aeropuerto ni a una estación de tren. Yo casi diría que probablemente todos los que están acá, debe haber muy pocos que no han estado en un aeropuerto o viajado en un avión alguna vez. Y lo mismo con el consumo. El consumo se ha vuelto masivo, explotando algo que a mí me parece muy interesante, ¿no? Nosotros, digo nosotros porque esa era mi cultura, consumíamos por necesidad. ¿Qué significa esto? Uno se compraba un pullover nuevo porque se le había roto el pullover que tenía. No se compraba un pullover porque le gustaba un pullover nuevo, porque la nueva moda. ¿Sí? Yo tuve un par de zapatillas que tenían, no les miento, más de 15 años, y las cambié, las tuve que cambiar, porque un día mis hijas me dijeron: papá, cambiate esas zapatillas de una vez por todas. Las zapatillas estaban bien, estaban sanas, ¿por qué había que cambiarlas? Y porque eran viejas, eran un modelo muy viejo. Entonces aparece en realidad algo muy interesante. Yo diría, si estuviera como Alfonsín, un psicólogo por acá, ahora se consume, y no me parece mal, no por necesidad, se consume por deseo. Y me parece bien. Yo creo que el deseo es un hecho que nos hace humanos, deseamos cosas. Por supuesto que también creo que el deseo debe ser algo natural, medido, y no algo implantado, desmedido por los medios de comunicación, la necesidad de venta, etc. Para explicarlo mejor, yo deseo tener compacts, yo me compro discos, CDs. ¿Es necesario? No es necesario. Tengo Spotify, tengo la radio, pero yo deseo tener los CDs. No. Es un problema personal mío, ¿qué quiere que le haga? Bueno, no está mal, no sé, qué sé yo, algunos de ustedes ya está loco pero eso es deseo. Ahora bien, sin duda que el deseo es explotado por la sociedad de consumo para desarrollarlo, bueno, para consumir, porque la sociedad se mantiene en base al consumo que genera producción, que genera puestos de laburo, etcétera, etcétera. Bueno, esto, para ir ya a lo arquitectónico, generó estos espacios
esta hiperconcentración, que básicamente son las estaciones llamémosle, de transferencia, en el sentido de transferencia de un lugar a otro, sea aeropuerto, estaciones de trenes. No solo las estaciones de trenes no son muy relevantes, porque en la Argentina el tren no es bueno, en Buenos Aires sí, pero no como de ciudad a ciudad, pero en Europa sin duda, y los aeropuertos, y los grandes centros de consumo, los shopping, las grandes superficies comerciales, etc. Ustedes ya se imaginarán a dónde quiero llegar, que es a esta idea planteada por Marc Augé del no lugar, que en realidad es la consecuencia teórica de reflexión de estas nuevas modalidades y estos nuevos espacios. Con respecto a Marc Augé y el no lugar, yo siempre he dicho que Marc Augé y el no lugar para los arquitectos es como la Biblia, pero en el sentido de que todos hablamos de ella, pero nadie la ha leído. Todos, sí, la Biblia, pero no sé cuántos la han leído, y digo, todos hablamos de los no lugares, pero no sé cuántos han leído a Marc Augé. Honestamente, yo tampoco lo había leído hasta hace poco. Y tampoco, honestamente, claro, yo tengo algún prejuicio personal con todos los franceses, pero bueno, es un problema mío. Hacen todo lo que puede ser simple lo hacen complicado. Sin embargo, al leer a Marc Augé, encontré que efectivamente los arquitectos, al igual que malinterpretamos el fact context de Rem Koolhaas, también no solo malinterpretamos, sino que usamos fuera de lugar el no lugar de Marc Augé. Marc Augé habla del no lugar, pero lo hace en un espacio, no hace una reflexión tan tajante o tan radical como los arquitectos le aplicamos, pero a su vez dice algo muy bueno. El lugar y el no lugar no son son polaridades falsas, o no son, dicho otra vez, no son opuestos. El primero, esto me encanta, el primero no queda nunca completamente borrado y el segundo no se cumple nunca totalmente. Son palimpsestos donde se reinscribe sin cesar el juego intrincado de la identidad y de la relación. Lo que sí dice que los no lugares son las medidas de una época. Es decir, el solo hecho de nombrarlos así dan un sentido de época. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Que nunca queda completamente borrado uno y el segundo nunca se cumple totalmente. Bueno, si vemos todos estos ejemplos, estos son ejemplos de justamente esos, en teoría, como los mencionamos nosotros, no lugares, pero no lugares de otra época. Central Station en Nueva York, que sin duda, imagino yo, la habrán visto, aunque no hayan viajado, por lo menos en centenares de películas. Y yo me pregunto, ¿ese lugar no tiene identidad? O los pasajes de París, que han sido el motivo de uno de los textos fundamentales de la filosofía occidental de Walter Benjamin, los pasajes, y que dan sentido a un montón de estructuras comerciales en las cuales todos nos sentimos identificados, ni hablar de la Galería Vittorio Emanuele en Milán o la Arcada Burlington en Londres. Es decir, lugares que uno puede decir no lugares en el sentido de que no son de uno o no sé bien cómo denominarlo, pero sí tienen identidad. O la identidad se le va dando con el tiempo. O tienen otra identidad, como dice, se van superponiendo, como dice Marc Augé, como esta estación de tren, la Gare Saint-Lazare, en París, que fue motivo de una de las pinturas más famosas de Claude Monet. Y yo digo, ¿eso es un no lugar? ¿O es un otro no lugar hecho pintura? Y para seguramente muchos de ustedes, hay una estación de tren que aún sin conocerla, debe tener un andén que para ustedes es más identificatorio y más lugar que cualquier otra estación de tren. La plataforma 9 3/4 de St. Pancras. Entonces, a mí me parece que hay que a veces escuchar, pero no quedarse con las frases hechas, el no lugar, sino ir más allá, porque realmente lo que dice Marc Augé está muy bueno, ¿no? Si le da otro sentido. Y el otro contexto,
que tiene que ver con esto es el contexto del desarrollo informático, que ha permitido arquitecturas antes imposibles. Es decir, tenemos que pensar o de alguna manera imaginar qué nos permite este contexto. Y me he olvidado acá de poner, pero sí les remito a que vean el concurso de La Villette y el proyecto de Chumí y el de Koolhaas, donde todo el proyecto es de alguna manera una forma de poner en arquitectura un nuevo pensamiento a partir de esta nueva herramienta, que no es simplemente una herramienta como un martillo para clavar clavos, sino que es una herramienta reflexiva y que nos permite tener un novedoso contexto. Pero me llama la atención, me ha llamado siempre la atención, cómo en general nos atenemos o nos colgamos de determinadas frases conceptuales que en general tienen mucho que ver con la forma, o como lo de Mies, menos es más, o con conceptos que tienen que ver con filosofía o con sociología. Hubo un arquitecto que dijo algo que a mí me gustó mucho, creo que fue James Stirling, dijo, los arquitectos en las reuniones solemos hablar de sociología, de literatura, de antropología y todo, de lo que menos hablamos de arquitectura. Es decir, como que siempre estamos trayendo cosas de otras disciplinas y no nos enfocamos en nuestra disciplina. Pero hablando de estas otras disciplinas, en el teórico, en la charla anterior, yo mencioné al situacionismo y a Guy Debord, quien planteaba una manera de acceder al conocimiento de la ciudad alternativo. Y a mí siempre me llamó la atención cómo los arquitectos, incluso en la formación de la facultad, desconocemos, de alguna manera, lo intrínseco de los sistemas económicos productivos que hacen a la arquitectura y a la ciudad. Y más allá de esta primera frase que tiene que ver con la anterior de la imagen, que ha generalizado la traslación de la esencia del tener, del ser al tener y del tener al parecer, lo que viene abajo, que es lo que podemos leer en nuestras ciudades, ¿no? Que el capitalismo unificó el espacio en un proceso extensivo e intensivo de banalización. El medio urbano se ha autodestruido y la explosión de las ciudades sobre los campos cubiertos por masas informes de residuos urbanos es presidida por el imperativo del consumo. Lo que hemos hablado recién se transforma en el motivo por el cual la ciudad hoy es lo que es. Y el sistema productivo, el capitalismo, requiere esta hiperconcentración de estos elementos informes que son las fábricas de distribución. Y esta imagen que ustedes ven, no sé si la reconocen, pero este es el nodo de encuentro de la avenida Colón, Ejército Argentino, con la circunvalación. Esto es el Walmart, este es el Don Bosco, estas son las torres Gama, no sé cómo se llaman. Esta es el asentamiento irregular, estos son los predios del ejército. Es decir, ustedes dirán, bueno, sacó un lugar excepcional. No, busquen por la ciudad, tenemos situación de excepcionalidad. Que lo que está diciendo Guy Debord, y eso es lo que me interesa reflexionar en este momento, el contexto no se lo puede describir meramente desde los emergentes físicos, sino que hay que entenderlos desde sus sustancias que las generan, que tienen que ver con los modelos productivos y las necesidades de ciertas condiciones económicas. Entonces, esto hace también a la construcción del contexto. Y vuelvo al inicio, a palabras de Josep Luis Mateo. Y pone en cuestión, interpela todos estos conceptos, y básicamente el concepto de contexto.
Él dice que obviamente es fundamental que hablemos sobre no lugar, porque como dice Marc Ollé, es de alguna manera forma parte del espíritu de la época. Pero también pone en cuestión la manera con la cual, y él obviamente está hablando desde una Europa, unas ciudades europeas que han hecho fuerte hincapié en la preservación histórica, él radicaliza la idea, el concepto de contexto para decir que hay que olvidar el tema del concepto, del contexto, y propone el proyecto del no lugar. Sin duda, un no lugar que tiene que ver con aquello que dice Marc Ollé, la superposición del lugar y el no lugar, la superposición de la identidad y la falta de identidad, la superposición de lo que está definido y lo que está indefinido. Y que básicamente hay que reconsiderar, como hace Koolhaas, los dogmas y las convenciones predichas. Me interesa entonces de esta frase desarrollarla a partir de comprender un par de cosas que él menciona. Primero dice que hay que reconsiderar, y aún dice mejor, anular, la idea de contexto derivada de la tradición romántica y pintoresca. Entonces me interesa, vamos a ver qué es esta idea romántica y pintoresca que él cuestiona gravemente. Pero antes, él dice algo que hace justamente a la condición contextual en la que vivimos. Lo genérico nos fuerza a introducir poderosas nuevas energías, lo cuales son difíciles de relacionar con el débil sentimentalismo de los viejos lugares. Es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de lo genérico? Primero, el romanticismo y el pintoresquismo, que cuestiona Joseph Luis Mateo, son dos tendencias o movimientos originados en el siglo XIX como críticas o cuestionamientos a el contexto racionalista positivista que devenía de la Revolución Francesa, que tenía que ver con el orden, el iluminismo, el racionalismo, etcétera, etcétera, que de alguna manera podría ser una analogía con el movimiento moderno. Yo también creo que hay otra cosa en particular, ¿no? Esta es opinión personal mía, no la digan, esto es extraoficial, si dicen que yo lo dije lo voy a negar totalmente, pero yo creo que tiene que ver con un problema entre ingleses y franceses. El positivismo, el iluminismo venía de Francia, y el romanticismo y el pintoresquismo en realidad surge fuertemente en Inglaterra, el romanticismo también en Alemania. Estos en realidad se refieren no solo a la arquitectura, ¿no? Es decir, a todas las artes, a la música. Es decir, uno en realidad cuando habla de romanticismo refiere mucho más a la música, ¿no? A Beethoven, qué sé yo, o a la literatura. Pero la arquitectura tenía que ver con esto, una reacción frente a eso, y en el romanticismo proponer algo así como expresar sentimientos y la naturaleza. Si tuviera que hacer una analogía, referiría a Venturi. Y el pintoresquismo entra en otro juego mucho más interesante, que es cuestionar los valores de belleza. Es decir, de alguna manera, para lo que podía ser una categoría de pensamiento en esos momentos, replantearse qué es belleza o lo sublime. Lo sublime en realidad es algo muy particular, lo sublime está al borde de lo tenebroso, digamos. Es algo que puede ser maravilloso, pero puede espantarnos. Pero tiene que ver con, justamente, ¿no? Lo dice, la aspereza, lo irregular, etc. Hay dos ejemplos, y la casa de Johnson, ¿no? Que es una construcción que él va haciendo en décadas, es un ejemplo maravilloso de arquitectura y para entender este concepto. Ahora, este concepto llevado a la contemporaneidad, y que es lo que critica Joseph Luis Mateo, es esto. Estos arquitectos
que trasladan románticamente, pintorescamente, por ejemplo, el clasicismo griego, pero en sistema prefabricado, como los espacios de Abraxas de Ricardo Bofill. Ricardo Bofill tiene primeras obras extraordinarias que a mí me encantaban. El taller de arquitectura de Barcelona, ¿no? Pero luego, personalmente, opino, entró en esta onda de lo clásico y lo griego, que es sustentado conceptualmente por Leon Krier, que hace esta propuesta donde toda la arquitectura debe remedar la antigüedad griega, clásica. Y esto lleva a un famoso documento, un discurso del príncipe Carlos. O sea, el príncipe Carlos es el mayor rey frustrado de Inglaterra, el que probablemente nunca llega a ser rey, el ex esposo de Lady Di, que en los años 90, creo que fue, hizo un discurso cuestionando toda la arquitectura moderna, criticando implícitamente a Richard Rogers, Norman Foster, etc. E incluso fundó una escuela de arquitectura dirigida por Leon Krier, asentada en un edificio así griego, donde se enseñaba que la arquitectura tenía que ser esto. Entonces esto es un romanticismo absurdo de transformar la arquitectura griega en sistemas prefabricados o en espacios acordes a un sistema productivo artesanal. Y que se ejemplifica claramente en la transformación de un extraordinario arquitecto, Michael Graves, que en sus inicios hacía una arquitectura blanca, racionalista, neoplasticista, y luego, acorde con los tiempos, o al marketing, o a sus posibilidades de generar muchos dólares, en este posmodernismo de extraer a la manera de Venturi iconografías clásicas transformadas en grafías pop, ¿no? Muy propias de unas expresiones muy norteamericanas en su banalización de estas expresiones. Y entonces, volviendo a Frederick Jameson, crítico, muy crítico de estas acciones arquitectónicas, dice que los arquitectos, y vuelta a eso, ¿no? Arquitectos usando palabras de otras ciencias, usan el término historicismo para referirse a un eclecticismo complaciente, que, carente de principios, se deleita en el saqueo aleatorio de los estilos arquitectónicos del pasado, a los que combina el ensamble en excesos estimulantes. Dicho de otra manera, es como tomarse un litro de Fernet sin la Coca-Cola, con una torta de chocolate que a mí no me gusta, un whisky, una pastilla de no sé qué, con la que sean, todo junto al mismo tiempo. Y el otro punto muy interesante, porque hace a la cultura en la que ustedes viven, es lo genérico. ¿Qué es lo genérico? Bueno, la manera más clara de explicarlo es a través de los medicamentos. Ustedes saben que hoy ustedes pueden comprar medicamentos genéricos, que se llaman genéricos. El genérico es simplemente ir a la esencia, es sacarle todo lo agregado, es sacarle la marca, sacarle la propaganda, sacarle la publicidad, es simplemente la droga. Es decir, en vez de ya ir y comprar un ribotril de Roche con 60 comprimidos ranurados, etc., y pagar toda la propaganda, la difusión que eso significa, ir a la droguería y decir, quiero clonazepam de 2 miligramos. Y que te den las pastillitas, sin marca ni nada. Este ejemplo sirve para entender que es lo que es común a muchas especies, es decir, qué es lo común a todos, qué es lo que, más allá de todo el envoltorio que yo le ponga, lo hace similar. Esto en realidad es un concepto que ustedes tendrán que reflexionar, porque la verdad que en nuestra época nosotros no hablábamos de lo genérico, pero hoy es un elemento fundamental del pensamiento espacial arquitectónico. Y de vuelta Renkuljas es uno de los primeros que lo pone en el tapete en su libro, SMLXL, haciendo un análisis del Downtown Athletic Club de Nueva York, donde pone la imagen del edificio, que es este rascacielos, que es la consecuencia de toda una arquitectura de los años 40 y 50, que consideraba, en realidad era la expresión del código, era como el código obligaba a ir retrayéndose.
y que tiene una expresión que uno diría, bueno, parece que es un edificio de oficinas o viviendas. Sin embargo, internamente el edificio tiene una variedad de funciones y usos enorme. Tiene una pileta, tiene canchas de squash, tiene dormitorios, tiene restaurantes, tiene locales comerciales, tiene cancha de golf en un piso, como ustedes ven tiene alturas diversas, las plantas van variando. Es decir, lo genérico, el edificio, hacemos una torre que es genérica, después adentro la lleno como se me dé la gana. Le pongo la marca que quiero, acá pongo Rivotril, acá pongo Geniol, Geniol creo que no existe, ¿no? Nadie sabe de qué estoy hablando. Acá pongo, no sé, a ver, Ibupirac, acá pongo Piosidex, es decir, el edificio es genérico. Es decir, hace algo, analizando este edificio, hace algo revolucionario Rem Koolhaas, es que es escindir la forma de la función. Él dice algo, él no lo dice, él lo describe. También nosotros teníamos todos unos dogmas, la forma sigue a la función, función y forma son integrales, etcétera, etcétera. Y él acá dice, en realidad, pueden no tener nada que ver. Puedo hacer una caja que sea cualquier cosa y adentro meto lo que se me dé la gana. Piénsenlo, es revolucionario. ¿Está bien? ¿Está mal? Piénsenlo. Miren estos dos ejemplos. Son dos call centers en distintos lugares del mundo, ¿no? Uno está en España, de Aires Mateus, y el otro está en México, el de la Mela Springer. Ambos dos tienen dos consideraciones o dos resoluciones contextuales absolutamente contrapuestas. Una se encaja en el contexto, trabajando el desnivel y aparece del otro lado con esta caja, que es la vista opuesta, y el otro emerge decididamente para ser visto desde todas partes del contexto, con geometrías, en este caso curvas, circulares, y en este caso rectas, contrastantes. En esta con una materialidad de un tipo, en esta con otra materialidad totalmente distinta. Ahora, si vemos los interiores, vamos a ver también estos mismos contrastes, ¿no? De materialidad, bellísimos los dos. Sin embargo, hay algo que es exactamente lo mismo en los dos, y es lo genérico. Lo genérico, eso que ustedes están viendo ahí, ¿qué es esto? Es más lindo, más grande, lo que ustedes quieran. Pero es un montón de gente metida en sus boxes, en un espacio más agradable, menos agradable, pero eso es lo genérico. Esa es la pastillita que, en realidad, esa es la función básica de ese edificio. No quiere decir que haya que hacer esto, no darle bola, pero sí entender cuáles son estas cuestiones que hacen a la esencia de la arquitectura. Y yo creo, no creo que sea casual tampoco, que quizá los que mejor la expresan son ciertos arquitectos japoneses, ¿no? ¿Cómo Saná hace estos dos obras, el Museo de Nuevo Arte en Nueva York, donde apila genéricos, apila cubos, ¿no? En un contexto, obviamente, si ustedes ven el contexto, dicen, claro, apiló los edificios que están al costado. Y si yo tomara la torre de Rem Koolhaas, diría, bueno, ahí puede haber de cualquier cosa. No, hay un museo, pero apila considerando el entorno. Y lo mismo hacen su pabellón para la Serpentine Gallery, que es una institución que todos los años se encarga a un arquitecto distinto un pabellón que dura un año, y ese pabellón después se levanta. Y ese pabellón fue porque ya no está, no sé si se lo han reconstruido, fue maravilloso porque era una lámina de acero pulido, o no sé si era acero pulido, que era como un espejo. Entonces uno transcurría por allí
y en un momento no sabía si estaba mirando el cielo, los árboles, el techo, si todo se mezclaba en la imagen de este objeto. Y entonces esta definición de Deleuze, un filósofo, de vuelta, otro francés, me tienen repodrido, me pareció muy linda, como que el contexto quizás no es ni siquiera algo físico ni mental, sino que es energía, movimiento, singularidad. Aparece una palabra que la tuve que buscar, aeseidades, y realmente es también un invento filosófico. Aeseidades es la idea de que no puede ser descrita ni como física ni como esencia, es la mezcla de afectos y tensiones. Y ya a mí se me ocurrió pensar en ese momento, sería como, también como, los ingleses, por eso los ingleses la hacen fácil, a diferencia de los franceses. Ustedes saben que el inglés es un idioma con mucho menos vocabulario que el español, por ejemplo. Cuando Hamlet dice to be or not to be, está diciendo varias cosas al mismo tiempo, porque el verbo to be quiere decir por lo menos dos cosas al mismo tiempo. Quiere decir ser y también quiere decir estar. Tiene dos acepciones. Sin embargo, ¿cómo lo traduzco al castellano? ¿Ser o estar o no ser o no estar? Es decir, la complica. Quizá la traducción exacta hubiera sido existir o no existir. Claro que poéticamente suena muy mal. Pero los franceses se las ingenian para incluso inventar palabras para complicarnos la vida. Entonces, aeseidades sería algo así como el to be or not to be. Incluye varias cosas al mismo tiempo, pero que tienen que ver con tensiones, afecto, etc. Pero más allá de esta palabrita, lo que interesa es esto otro, ¿no? Y esta idea de relaciones. La topología es relaciones entre cuestiones geométricas, ¿no? Y esto es lo que hace la arquitectura de Saná, tanto en el nuevo Museo de Arte, en que el edificio se expresa en las relaciones casi casuales de esta composición genérica, como en la lámina que se va ondulando así de manera casual para relacionarse a través de una topología de movimiento de las hojas que al moverse también se reflejan en la cubierta, y el movimiento de las personas. Y hago también otro comentario extra. Había una parte de esta cubierta que era tan baja que los adultos no podíamos pasar. O sea, era para los niños. Es decir, Saná pensó en los niños. Les hizo un lugar específico dentro de esta cubierta para que ellos solos entraran y no fueran contaminados por los adultos. Y queda para mí claramente expresado en la propuesta de la mediateca de Sendai, de Toyo Ito, donde casi diría yo desaparece la materialidad, desaparece la forma, para aparecer esta estructura de movimientos, de tensiones, de singularidades, ¿no? De cosas que van construyendo un espacio que debe ser, en definitiva, consolidado con las personas. No hay espacio si no hay gente, si no hay personas, pero es un lugar que es táctil, que es visual, que es sensible en el sentido también incluso del olfato, del sonido, el sonido de la brisa del viento, etc. Contexto complejo, digamos, pero un contexto que tiene que ver no con lo que está edificado alrededor, sino con la percepción de los seres humanos. Quizá que nos lleva al punto, un punto primigenio, y en el cual quizá ustedes, cuando digo ustedes no incluyo a los docentes, lamentablemente dirán los docentes, pero un mundo en el cual lo fundamental es lo nomádico, ¿no? Es decir, ustedes quizá no tienen un pensamiento, una voluntad de estabilidad o de raigambre como tenemos nosotros. La idea del movimiento que tiene que ver con los viajes, la idea de la estabilidad en relación al trabajo, por ejemplo, tampoco forma parte de estas cuestiones. Lo global, la posibilidad de trabajar aquí
o en la China, son tan válidas como no trabajar, digamos. Todo es global, borroso. Entonces, hay un concepto muy interesante que es la idea del espacio liso, la idea del espacio que fluye, que tiene que ver con lo que acabamos de ver de la mediateca de Sendai y el pabellón de Londres, y que creo yo también lo une de alguna manera muy lejana con Mies. El espacio que no tiene impedimentos, que es una cultura que toda la sociedad ha tenido, la de los muros, la de los quiebres, la de las... Por supuesto que esta idea de espacio liso, que tiene que ver también con los nómades, ¿no? Que no tienen un espacio fijo, que tiene que ver con el movimiento. Leí una vez, hablando de contexto, un artículo muy hermoso de un antropólogo que vivió con unas tribus nómades y ya habiendo entrado en intimidad con el jefe de la tribu, le preguntó algo así como, pero usted alguna vez no se siente angustiado, preocupado, no me acuerdo de la palabra, de estar todos los días en un lugar distinto, no tener un espacio que sea propio, etcétera, etcétera, expresando los valores de nuestra cultura, de alguna manera, con los cuales nosotros casi de ayer no podríamos vivir. Y el jefe de la tribu nómade lo miró y muy tranquilamente le contestó, estaban al exterior, en la fogata, miró al cielo y le dijo, ¿y usted no se siente angustiado de que todas las noches ve las mismas estrellas? Entonces, el contexto es el contexto que nosotros queremos conformar, el contexto que nosotros construimos de lo físico y lo mental, lo social, etc. Para ir terminando, imagino que ya el tiempo ha sido excesivo, pero me gustaría ver dos proyectos y 2 obras, para que esto de alguna manera cierre de manera útil para pensar, para que ustedes puedan pensar de otra manera sus investigaciones. Hace muchos años hicimos con otros arquitectos un concurso para un puente en Venecia, un puente que tenía que reemplazar un puente temporario, el puente de la Academia, que se construyó a fines del siglo XIX y que iba a ser construido nada más que por unos años, y todavía está. O sea, ha pasado más de un siglo y el puente está. Entonces la propuesta era un puente museo. Pero a mí lo que me importa mostrarles no es el proyecto nuestro, sino estos 2 proyectos. 2 proyectos que a mí me encantaron, porque justamente pusieron en juego lo que nadie ve, lo que no está. En este caso, puso en juego lo que no hay en Venecia, verde. Es decir, en Venecia no hay masa verde. Hay un árbol aquí o allá, pero uno reconoce Venecia por el agua. Pero este proyecto incorporó algo que no está en el contexto. Entonces, más allá de las cualidades técnicas o desarrollo, a mí me interesa esta reflexión, ¿no? Ver qué es lo que no hay en el lugar. Y este otro proyecto que puso lo que no hay en términos del tema. ¿Ustedes conocen puentes circulares? ¿Cuántos puentes circulares han visto? Si la idea de un puente es que me lleva de un lugar a otro. Este puente, sí, me lleva, pero básicamente es una rueda de Moebius. Me hace rondar permanentemente. Entonces, lo que nos muestran estos proyectos es que, al igual que los trabajos de ustedes, la cuestión no está en el tema, no está en el puente, está en cómo pensamos, qué temas ponemos en pensamiento bajo la excusa de un tema. Y cerramos con 2 obras,
dos obras construidas que tienen que ver con cómo el patrimonio y la historia hacen al contexto de una obra. La primera es una obra que a mí me encanta, me fascina, que, digamos, por varios motivos. La primera por por su propia ausencia, diría yo. Yo la llamo la obra inexistente. Hay un libro, hay una novela maravillosa de un arquitecto. Si me hubiera escuchado Calvino, me corta la cabeza. De uno de los más grandes novelistas, y yo les recomiendo que lean Italo Calvino, que seguramente los han hecho leer Las ciudades invisibles, pero lean algo más de Las ciudades de Calvino. Y él tenía una novela que se llamaba El caballero inexistente. Y yo llamo a esta El edificio inexistente, porque es quizás la obra menos conocida o menos vista o más desaparecida de Norman Foster. Está, como ustedes ven acá, es un espacio dentro de una gran estructura que un museo, la Royal Academy of Arts, es una escuela museo. Hay un hermoso patio de ingreso rodeado por edificios, y luego está el gran edificio. Bueno, cuenta la anécdota, que no sé si es real, pero a mí me encanta, y si no es real, bien vale, que acá había un patio entre dos edificios, un edificio del siglo XVIII y otro del siglo XVII. Y en uno de los depósitos de este museo, un conserje barriendo, porque estas cosas pasan, como ustedes saben, en Londres, que se robaron toda la obra de arte del mundo, encuentra un bajo relieve que, para hacérselas cortas, descubren finalmente que es un bajo relieve de Miguel Ángel. Y entonces dicen, bueno, che, pero hay que ponerlo en algún lado esto, ¿no? Bueno, entonces, algo así como que en ese patio que había ahí, le encargan a Foster que haga algo para poner ese bajo relieve. Dudo mucho que esta anécdota sea real, pero está muy buena para contar la arquitectura. Entonces, en este lugar, Foster plantea esto, que esto no se lo puede ver desde ningún lugar salvo entrando. Esto es lo que él propone, que es el patio entre un edificio y el otro que está acá, que no se lo ve ahora. Pero lo ven en las fotos. Acá está un edificio, vean las cornisas, y acá está el otro edificio. Y es lo que plantea una estructura espacial conectiva que tiene en una punta el ascensor y en otra punta la escalera. Y ese ascensor y esa escalera son para recorrer en vertical para llegar al plano superior donde estará ese bajo relieve. Y toda la experiencia del recorrido, la visualización de todo es aquel contexto patrimonial, por llamarlo de alguna manera, construido aparte en la idea de recorrido, que subo por el ascensor y luego bajo por la escalera. En mi caso, en el caso de ustedes, pueden hacer al revés, pueden hacer jogging, subir por la escalera y bajar por el ascensor si quieren, pero sin duda recomiendo subir por el ascensor y bajar por la escalera. Me lleva primero a redescubrir un espacio que era un espacio inexistente, vacante, transformado en una nueva situación, para subir a descubrir algo que no sé bien de qué se trata. Y lo que voy a descubrir es este espacio, esta maravillosa galería, con esta luminancia, esta luminosidad, con este recorrido que me lleva a ver el bajo relieve de Miguel Ángel que está puesto ahí, en este lugar, que es como una especie de recinto secular sagrado para ver esta. Y acá tienen el corte, este es la galería, este es el espacio, este es el edificio, uno de los edificios, este es el otro, y este es. ¿Y qué es lo que hace Foster? Es agregar elementos, pero con una calidad, fíjense acá, como ninguno de los elementos toca lo viejo. A lo sumo lo hace con elementos elementales, livianos, de vidrio y acero. ¿Cómo pensar
y actuar en el contexto, generando un nuevo contexto, que es este, el que llego después de un recorrido, yo llamaría existencial, fenomenológico, y que me da el doble recorrido. Subí por acá, lo vi de una manera, y luego bajo por acá y lo veo de otra manera. Construí con un contexto otro nuevo. Y ahora, y terminamos acá, con una obra que para mí esta obra está fuera de los cánones de la arquitectura. No puedo decir, es la obra de arquitectura. Esta es una obra memorable. Está, chao, basta. Es como decir, a ver, es como los Beatles, ¿viste? No lo pongan en, a ver, ¿quiénes son los mejores músicos? No, sacalo afuera, porque nadie puede competir, digamos. Bueno, esta no compite, esta está fuera del canon. El Memorial del Holocausto de Peter Eisenman. ¿Cómo haces el Memorial del Holocausto? A ver, piensen, a ver, pónganse a reflexionar un poco, ¿no? Es decir, hace muchos años yo tuve una charla con Daniel Silverfaden, que fue Daniel Silverfaden es un excelente arquitecto argentino, porteño, respecto al concurso que hubo para la plaza de la Embajada de Israel, la que fue volada en un atentado terrorista. Y sacaron el segundo premio. El primer premio, que es el que se construyó, es un proyecto muy bueno, excelente en su factura. Incluso cuando vayan a Buenos Aires, vayan a verlo, es un lugar muy, diría yo, incluso agradable, un lugar donde uno aprecia, como quien dice, la belleza del proyecto, e incluso podría uno sentarse a tomar un mate ahí. Y con Daniel hablábamos, y él decía, ¿se puede hacer algo bello y agradable de lo más espantoso que el ser humano puede producir? Es decir, ¿cómo es un memorial de lo atroz de la humanidad? Justamente ellos habían planteado un gran cubo de vidrio donde tiraban todos los escombros y nada más. Bueno, ¿cómo hacer un memorial del holocausto de 6 millones de judíos, 1 millón de gitanos, etcétera, etcétera? Bueno, esta es la imagen en el corazón de Berlín. Allá atrás, acá, está el Reichstag, lo que se llama el Palacio de Congreso, donde está la cúpula de Norman Foster. Acá está la puerta de Brandenburgo, acá está el banco que hizo Frangheri, pero toda esta zona era el corazón del Reichstag, del poder del nazismo. Es decir, acá estaban, incluso muy cerca estaba el búnker de Hitler. Todo lo que hacía referencia al nazismo fue destruido por los soviéticos. No queda absolutamente nada. El muro de Berlín venía por acá, pasaba por acá. Todo esto era Berlín Este. Pero para mí esta es una obra cumbre, porque Eisenman se abstrae del contexto físico de todo esto que yo le estoy escribiendo y hace una construcción, yo llamaría metafísica, que construye estos monolitos, o como decía Manolito de Mafalda, estos manolitos, todos de igual planta, todos tienen la misma planta, digamos, el mismo ancho y alto, diferente altura, pero a su vez también, como ven en el corte, transforma el piso. El piso lo hace absolutamente irregular y hace irregular la altura de los manolitos y toma algo así como una especie de grilla y hace una grilla de todos estos elementos puestos allí. Bueno, esto es una descripción, sí, qué bueno, lo describió, y mucha gente va ahí y algunos piensan en jugar, en cantar, se saca fotos bailando. Ahora, yo escribí esto para una revista, una Suma, haciendo un artículo sobre Berlín. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Bueno, yo supongo que como todo buen libro, toda buena arquitectura tendrá tanta interpretación como arquitectos, personas los vivan. Y yo me senté en uno de estos manolitos
miraba todo eso y pensaba, me acordaba de mi abuela. ¿Y qué pensaría mi abuela de haber estado acá y de toda la vivencia de lo que esto significaba? Y pensé en un montón de metáforas. Imaginé que estos manolitos podían ser los vagones de tren que llevaban a los prisioneros judíos a los campos de concentración. Y pensé que estos manolitos grises, con los juegos de sombras, de luz y sombras que ustedes ponen en la foto, remedaban los trajes que les ponían a los prisioneros, que eran trajes de rayas grises de diversos tonos, y que la cantidad absurda de 2.711 manolitos es justamente por lo absurdo de lo acontecido y del número, que pueden ser 6 millones o 300 o 2, que lo que importa es, aparte de eso, es la idea de la sistemática eliminación de personas, y que la ondulación del piso y esta rigurosa, esta arbitraria ondulación del piso y esta rigurosa geometría, al meternos en ella, nos da el sentido de angustia, de desaparición de referencias, cuando uno como esa persona está metida adentro y pierde noción de dónde se encuentra, como seguramente les pasó a los millones que se vieron en esos vagones de tren o en esos campos de concentración. Entonces, yo pensé todo eso, no sé qué pensaron otros, pero pensé cómo un arquitecto, cómo una arquitectura pudo expresar toda esa historia, toda esa locura, toda esa... Hannah Arendt, una filósofa también alemana, en el Museo Judío de Berlín, el famoso que ustedes deben conocer, de Libeskind, hay un reportaje de ella maravilloso, y que en un momento dice algo que yo no lo voy a expresar como ella, pero bueno, bien vale, que decía que cuando ella había emigrado, había logrado salir de Berlín, antes o cuando ya apenas empezó el nazismo, que cuando en Londres empezaron a enterar de los campos de exterminio nazis, al principio no daban crédito. No podían creer lo que estaban escuchando porque les parecía que era imposible que sucediera algo así. Bueno, finalmente cuando fueron conscientes de lo que estaba pasando, ella dice lo siguiente, y a mí me impactó. Dice, el holocausto no debió haber sucedido, pero no porque es cuestionable, criticable y condenable el asesinato sistemático de la gente. No debió haber sucedido porque el alma humana no puede dar cuenta de ello, no puede comprenderlo ni sostenerlo. Y a mí me impactó porque efectivamente hay cosas que están más allá de la racionalidad y tienen que ver con la esencia que nos hace humanos. Bueno, no sé qué tendrá que ver todo eso, pero también tiene que ver con la arquitectura. Tiene que ver con el contexto. ¿Cuáles son las cosas del contexto que están mucho más allá de lo físico, que están mucho más allá de lo inmediatamente descriptivo? Y eso es lo que ustedes tienen que buscar. Y eso tiene que ver, y acá sí cerramos, esta es la última, acabo de terminar de leer una novela que me ha gustado mucho, Los soldados de Salamina, y referido a cómo deben crear los escritores. Dice, la realidad siempre nos traiciona, lo mejor es no darle tiempo y traicionarle antes a ella. Bueno, cambien la palabra realidad por contexto. Adelántense, siempre estén antes que las cosas que tienen delante de ustedes y piénsenlas de manera alternativa y diferente. Y acá terminamos. Entonces, si quieren, podemos hacer un pequeño corte, o si quieren directamente hagan preguntas. Voy a dejar de compartir. Ahí estamos. Ahí los veo todos. No sé qué opinan Carla, Gaby, Juan, o Pablo, no sé si hacemos un corte o si quieren que hagan simplemente... Ahí hay chat, no sé.
No, me parece que deberíamos hacer como una reflexión, así, muy bueno lo de la realidad nos traiciona, el Sí, está contexto nos buenísimo. traiciona. Sí, sí. En realidad es una figura metafórica que yo diría que también la podemos dar vuelta. Nosotros traicionamos la realidad. Es decir, la realidad es la realidad. Es decir, como decía Foucault, la realidad es el corte que hacemos nosotros de lo real. El contexto es lo mismo. ¿Qué corte hacemos nosotros del contexto? Sí, en Exactamente. realidad la realidad no existe y es una interpretación siempre. Uno interpreta en función de lo que puede ver. Entonces, a mí me parece interesantísimo el tema de poner en el tapete algo que no está. Lo que vos planteaste en el concurso también, ¿no? Es un modo de poner en evidencia algo que es inédito. Me parece Sí. que los chicos cuando plantean la tesis, por ahí nosotros lo llevamos a que analicen el contexto, que analicen lo que está pasando, y no a futuro, sino es resolverlo inmediato. Y bueno, con esto de la virtualidad y esta situación de contexto nuevo, hemos visto alterado absolutamente todas nuestras lecturas, ¿no? Y proponernos mirar más allá de lo que está sucediendo, bueno, es como sería una nueva modalidad. No la hemos Ujú. hecho. Creo que estamos en Eh, deuda con el futuro. Eso es un tema que no sé dónde lo leí hace poco, pero justamente esto que hasta marzo, digamos, era el concepto que estaríamos discutiendo, que es el espacio liso, la fluidez, hoy entra en cuestionamiento absoluto, porque Sí, justamente esto que tenemos que estar en casa, muchos de ustedes que tendrán, son varios en la casa y todos tienen que trabajar, y necesitan un espacio cerrado, necesitan fragmentaciones y divisiones. sí. Y recordé cuando hablabas, dos ejemplos que me parecen muy buenos de gente que hemos hablado acá sobre el contexto. El primero, Peter Eisenman, cuando le piden un proyecto en Venecia, y yo siempre pensé, si te piden un proyecto, esto fue antes del concurso, ¿no? Si te piden, ¿qué haces en Venecia? Digamos? Y Mm, pensar con esta mentalidad del contexto, que en Venecia no podía hacer nada, no, y quiso, lo llamaron, no me acuerdo bien para qué era, y él lo primero que pensó es, ¿qué es lo que le falta a Venecia? ¿Qué es lo que no tiene Venecia? Y pensó, el claro. proyecto de hospital de Le Corbusier. Es decir, cómo pensar de manera distinta. Y el otro caso es Claro. el Togo, que el Togo no Ah, pensó en el contexto físico, el Togo pensó en contexto productivo y en lo material, y no hizo un pensamiento teórico, es decir, fue pragmático, pero una intuición genial. Pero todo siempre desde bueno, entender lo contextual desde otros ángulos, ¿no? Desde otro, esto que se llama la realidad de otra manera. claro. El tema es aceitar los mecanismos para mirar esa realidad con otra óptica que no sea la que estamos educados a mirarla desde la misma óptica siempre. Es adiestrarnos para ver otras formas. Bueno, y Exactamente. ahora este contexto también que estamos viviendo, ¿no? Esto que vos decías recién, la pandemia, no nos puede dejar indiferentes, porque yo creo que todas las relaciones van a cambiar a partir de ahora. Va a ser como bastante complicado, creería, ya sea por esta pandemia, ya sea la superemos o venga una nueva, volver a la normalidad que teníamos o que vivíamos anteriormente, ¿no? Ya los espacios públicos se van a transformar, el comercio se va a transformar, el modo de trabajar, incluso nosotros mismos hemos podido seguir con la universidad a pesar de la virtualidad, pero todos hemos podido seguir continuando con nuestros trabajos, ¿no? Y más frente a esto de los trabajos virtuales que se avecinan, a los cambios en las formas y en los modos de trabajar, me parece que no va a ser indiferente y que indefectiblemente esto nos va a llevar a una reflexión de cuál es la arquitectura que estamos necesitando, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser la arquitectura futuro? Y yo a veces pensaba, digo, bueno, ¿qué va a ser de esto, de la ciudad universitaria? Yo no digo que Ujú. el año que viene va a ser todo virtual, pero seguramente después de muchas facultades de haber podido llevar adelante casi todas las carreras de grado virtualmente y algunas de posgrado, bueno,
qué van a hacer de estos grandes edificios, que van a quedar como unos elefantes blancos, digamos, abandonados, y que va a haber que repensar nuevas funciones, digamos, para esos edificios, ¿no? Y me parece que, bueno, que es un reto que tenemos los arquitectos, igual de todos los espacios, los edificios públicos cerrados. No digo que el espacio público abierto por ahí se transforme tanto, ¿no? Pero el espacio público cerrado va a tener como otras características o otros modos de uso, que después veremos si es mejor o peor, digamos, al uso que estábamos acostumbrados. Pero me parece que va a haber un replanteo, ¿no? Y en esto que vos decías, Diego, yo creo que el gran cambio va a estar en las viviendas, ¿no? En esto que uno tiene que vivir, sobre todo en familias, bueno, todos somos 5 en casa, y cada uno en el colegio, en facultades, en trabajo, y cada uno tener que buscar dentro del hogar un ámbito cerrado para poder estar en contacto, digamos, con el trabajo y con la escuela, los chicos, y con la universidad, los que van a la universidad. Me parece que nos va a llevar a replantear fuertemente las formas de vivir. Incluso en esta época que estuvimos en cuarentena, que fueron un mes y medio sin poder salir a hacer ejercicio físico, sin poder tener contactos con otros. Entonces, bueno, ¿cómo tenemos que repensar estos espacios a partir de lo que hemos vivido? Me parece que no podemos quedar indiferentes, digamos, a esta realidad que la hemos vivido como muy crudamente, que si bien ahora vamos saliendo, pero bueno, no hemos retornado a lo que conocíamos, sino que bueno, son como otras formas de realidad. Sí, efectivamente. Sí, supongo que habrá muchas cosas, ¿no? Y en el espacio público, las colas, ¿no? Sí, colas para entrar a los negocios, moverse dentro de los espacios. Realmente no, esto es una especie de cimbronazo, ¿no? Muy poderoso para replantear cómo construimos nuestro pensamiento, ¿no? Nuestras rutinas arquitectónicas, por llamarlo de alguna manera. Pero sin duda hay algo que es que desde hace casi, diría yo, un siglo, 100 años, desde los años 20, la construcción del pensamiento fue hacia el espacio fluido, hacia la liberación de quiebres, pliegues, fragmentos, etc., ¿no? Y de repente viene esto y me dice, che, pará, que necesitamos algunas divisiones. Hay como entender un nuevo paradigma del movimiento moderno, donde había una fluidez espacial en lo doméstico, que ahora se necesita tabicar, pero inversamente en un espacio público, de donde tiene que ser casi inmenso. Digo, como este paradigma de Brasilia, donde empieza a aparecer la espacialidad infinita para poder transitar distanciados, o esta nueva imagen de la supermanzana de la Plaza San Martín, que quedan estos espacios como a la deriva, y bueno, ahí es donde hay que replantear esto del contexto. Por eso me parece bueno que en el teórico, cuando hablabas del paradigma del movimiento moderno, ¿qué insumos tomar para adelantarnos al futuro? Sí, yo pensaba, porque ayer tuve que ir al centro caminando, y quizá una es ponerle manos a las veredas peatonales, como a las calles. Es decir, uno por una vereda se va para un lado y por otra vereda se va para el otro. Resulta casi una idea absurda, pero bueno, quizá, Sí. ¿no? Es decir, muchas cosas van a aparecer que seguramente las van a pensar más ingeniosamente gente que no es arquitecta. Yo creo que los arquitectos estamos tan connotados por ciertos prejuicios, ideas, que nos cuesta salirnos de estos cánones, estos márgenes, ¿no? Pero sí, es y sustancialmente creo esto de cómo cada época va marcando paradigmas que después resultan insuficientes o equivocados. Por eso yo decía, yo pasé una época donde el contexto físico, uno tenía que ver todo, y eso iba a ser el fundamento del proyecto. Con esto, como dice Marc Ollé, no quiere decir que no hay que ver el contexto.
pero hay que verlo en una especie de palimpsesto, ver todos los contextos y ver, de acuerdo a cada proyecto, qué contexto es el más sustancioso, el más provocativo, el que genera más. Y fundamentalmente una crítica, o por lo menos desde mi punto de vista, a la idea de la preservación a ultranza de un contexto en términos físicos. Yo uso una imagen sin duda que es provocativa, pero nada más que para reflexionar, que es esta. Cuando uno va a Roma, se encuentra con una de las ciudades más bellas del mundo. Pero yo pensaba, si me pongo en el año 2400, que por supuesto yo no me pongo, no voy a estar, pero si me pongo en el año 2400 y viene un turista a Roma, va a decir, qué hermosa, seguramente va a decir qué hermosa ciudad, etc. Dice, qué bueno la arquitectura del siglo XVII, el XVIII, no sé, el XIX. En el siglo XX eran unos imbéciles, no tienen nada del siglo XX. Parece que en el siglo XX los arquitectos eran unos tarados porque no les dejaron hacer nada. Entonces, estoy siendo un tanto simplista, pero quiero decir esto, es decir, ¿hasta dónde llega la preservación que impida la expresión también de una época y un tiempo? Por eso a mí, los que están acá y me conocen saben que me gusta Londres, porque Londres permite esta convivencia de lo viejo y lo nuevo sin prejuicios, sin ningún prejuicio. Bueno, ¿alguna pregunta de los alumnos? ¿Alguna participación, pregunta, comentario? No tiene por qué ser pregunta. No. No. Dolores puso a desarrollar un pensamiento crítico de la realidad contexto. Ahí contestaste. Lo proyectual. Hablar una obra proyectualmente como una realidad. Sí. Bueno, no sé si no hay mayores intencionalidades, completamos acá. Vale. Y nos vemos el viernes. Dale, nos vemos el viernes. Ok. Mi saludo a todos. Gracias por la paciencia. Saludos. Chao, chao. Buen día. Seguimos, Diego, nos estamos viendo. Chao.